Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial nos acompañe, nos ayude y que cada día su presencia esté con nosotros. Vamos a seguir con nuestro estudio de jueces 10, 1 al 12, 15. ¿Cómo es un guerrero moldeado por el mundo? Recuerda el mundo en que tú creciste. ¿Qué cambios han habido desde entonces para acá? ¿En qué aspecto está peor? ¿Cómo te ha afectado los cambios negativos? ¿Cuándo has resistido? ¿Cuáles has ignorado y cuáles se han conformado? Este periodo de apostasía se aplica con más detalles que los anteriores. En el 16, el autor enumera 7 grupos de dioses sugeridos por la infidelidad de Israel a Jehová era total. Todos estos ídolos eran de la nación vecina. El pueblo de Dios estaba siendo moldeado por el mundo que lo rodeaba. El Señor castigó a su pueblo por medio de 2 naciones cuyos dioses seguían el pueblo de Israel. Desde el occidente atacaron los filisteos y los amonitas desde el occidente. El autor narra primero la opresión de estos últimos y luego la de los primeros. Los amonitas afligieron más a las tribus que están al este de Jordán, pero también incursionaron al otro lado del río. 19. El inicio del versículo 8 y la conclusión del 9 resalta la angustia de todos los que estaban oprimidos. Esta vez también se aplicó con más amplitud el grito de auxilio del pueblo. Incluye no solo la súplica que pidieron la liberación, sino también la confesión de los pecados y el reconocimiento de que Jehová era el Dios de Israel. Sin embargo, el Señor respondió con una dura represión. Le trajo a colación 7 de sus actos liberadores del pasado que subrayan que él había sido completamente fiel, pero en cada ocasión los israelitas le habían pagado con deslealtad. Concluyó anunciando que no les salvaría más y encomendándolos con ironía a sus dioses falsos. Fueron 7 opresiones, 7 clamores, 7 liberaciones y 7 idolatrías. No obstante, Israel reconoció que Jehová era su única esperanza. Repitieron su confesión de pecado, se sometieron a la voluntad divina, siguieron clamando por libertad e hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Hubo un verdadero cambio. A pesar de la afirmación que se encuentra al final del versículo 13, Jehová no resistía ver el sufrimiento de su pueblo arrepentido. Si él hubiera tratado a Israel con justicia, tiempo atrás ya le hubiera abandonado. Sin embargo, lo había escogido por su gracia inmerecida y lo amaba a pesar de su infidelidad. Refugiados, búsqueda de prestigio. En cierta ocasión los moabitas invadieron a Gad, como lo había venido haciendo periódicamente por 18 años. En el Antiguo Testamento el nombre de Galaad se usa para referir varias partes de Transjordania, pero aquí se refiere a la región delimitada por el río Jacob al norte, el Jordán al oeste, el Amón al sur y Amón al oriente. Las milicias israelitas salieron al encuentro de los invasores, pero su ejército se hallaba totalmente acéfalo. Por lo tanto, sus jefes acordaron que quienes le liberaran de este trance sería gobernador sobre toda Galaad. Sin embargo, nadie aprovechó esta oportunidad porque temían perder la vida en manos de los amoabitas. En esa coyuntura, el autor introduce a la historia a Jefté, la descripción que hace de él como un galanita y esforzado y valeroso nos hace sospechar que la persona indicada para llenar el vaso vacío de liderazgo. No obstante, vivía en el exilio, había sido desheredado por ser hijo de una prostituta y aparentemente había sido amenazado también por sus hermanos, ya que tuvo que huir a Tob, que estaba al oriente de Manasés y al norte de Amón. Allí se había hecho jefe de una banda de mercenarios. La palabra que se traduce como ocioso en la misma que se usa para referirse a los asesinos contratados por Abimelech. Sería mejor verterla como sin principios éticos. Se refería a personas que se venden al mejor postor. Salían aquí con un modismo hebreo que significaban salir a combatir. Después de la introducción,
de 11 del 1 al 3, el autor retorna al 14:4, la narración donde la dejó en el 10:18. Como ningún militar había aceptado encabezar las luchas, los ancianos de Galaad viajaron a Tob para reclutar al renombrado mercenario, pensando conseguir baratos sus servicios. No le ofrecieron el puesto de gobernante, sino el de jefe. El vocablo hebreo significa jefe militar. Jefté no aceptó tan fácilmente, más bien lo acusó de no haberlo defendido contra su hermano y mostrarle amistad ahora solamente porque tenían de él una necesidad. Tan desesperados estaban los ancianos que le dieron la razón y le ofrecieron el gobierno de Galaad. Habiendo sufrido antes por las maniobras de los ancianos, Jefté ahora declaró con mucho cuidado que sería mandatario no solamente de la batalla, sino también al terminar. Los ancianos no tuvieron otra alternativa que aceptarlo. El mercenario entonces viajó con ellos a Mizpa, a donde la milicia lo reconoció desde el principio tanto como su gobernante como su jefe militar. Y muchas veces se refirieron al pueblo al decir el ejército. Él fue marginado, despreciado, amenazado, desterrado y mercenario. Y posteriormente fue un gobernante buscado, aclamado, gobernador y jefe militar. Primero Jefté procuró resolver el problema que los amonitas por la vía diplomática, iniciando un diálogo a través de mensajes extremos, su autoridad hablando como si fuera el rey de Galaad. Preguntó a sus homólogos amonitas por qué habían invadido su territorio, y estos respondieron diciendo que el territorio no era de Israel, sino de él. Entonces Jefté presentó una serie de argumentos para demostrar que no era cierto. Primero, cuando Israel subió a Egipto, no tomó Galaad de los amonitas ni de los moabitas, sino de los amoreos. Israel tenía derecho de posesión sobre lo que Jehová le había entregado. Balac, que era el rey de Moab, cuando Israel tomó las tierras de los amoreos, nunca las reclamó. 4. Israel había poseído Galaad por 300 años sin oposición alguna de parte de los amoenitas. La fuerte referencia a Amor en estos argumentos sugieren que los amonitas habían dominado a los moabitas también en esa época, e hipócritamente presentaron su reclamo en el nombre de ese pueblo subyugado por ellos. Jefté concluyó protestando una vez más la invasión y encomendando la disputa a Jehová, el juez justo. El rey amonita no prestó atención a este discurso. Al fin y al cabo no buscaba hacer justicia, sino apoderarse de la tierra. Seguramente Jefté sabía esto. Expuso sus argumentos más que nada para animar a su propio pueblo y para demostrar la justicia de su caso delante del único juez justo. El magistrado divino decidió a favor de Jefté e Israel. Envió su espíritu sobre el caudillo, quien luego atravesó Galaad y Manasés, reclutando más efectivos. A la hora de la confrontación, Jehová lo concedió no solamente expulsar al opresor, sino conquistar una veintena de ciudades. Sin embargo, antes de entrar en el conflicto, Jefté intentó gobernar al juez de los cielos. Desesperadamente deseaba retener su nueva autoridad y fama en Galaad, y reconocía que para eso era necesario que Dios le diera la victoria en la batalla. Así que juró pagar el tributo, ofreciendo en holocausto cualquiera persona o animal que saliera a su casa a recibirlo cuando regresara. El ganado se albergaba en su casa. Para agradar peso a su voto, dijo que estaba dispuesto a arriesgar hasta su propia hija. Solo así, pensaba él, podía estar seguro del apoyo divino. En efecto, fue su hija quien salió al encuentro. La última parte del versículo 34 recarga que ella era la única descendiente, y los versículos 37 y 39 resaltan que ella tampoco tenía hijos, de manera que el voto que había hecho demanda a Jefté no solo matar a su hija, sino también quedar sin descendencia. En el mundo antiguo esto era una tragedia mayúscula, ya que quien muriera sin descendencia estaba en peligro de caer en el olvido. Pasando solo en sí mismo, Jefté echó la culpa de su dilema a su propia hija. Según él, no podía retratarse porque no tenía que si no cumplía
Jehová le quitaba el puesto de gobernante que había obtenido gracias a su voto, para retener la fama, respeto y poder en la misma sociedad que lo había rechazado. Sacrificó su única hija. Lo más triste es que Jefté no se dio cuenta de que Jehová de ninguna manera deseaba sacrificios humanos. Ignoraba que la ley de Moisés lo había prohibido. Su concepto de que Dios quería estar distorsionando por las religiones de las naciones vecinas, especialmente de la de Moab, Segunda de Reyes 3, 26, 27, y Amón, Primera de Reyes 17, 7. Jeremías 32, 35. Dios había liberado a Galaad no a causa del voto, sino por su amor a su pueblo y por ser un juez totalmente justo. El gobierno por el cual Jefté sacrificó a su hija duró 6 cortos años. En todo el libro de los jueces, solo un malvado rey, Abimelech, estuvo al poder menos tiempo. Entonces reflexionemos en qué forma podemos sacrificar a nuestros hijos en nuestra búsqueda del éxito, porque otros errores podemos cometer en nuestros días al alcanzar puestos de importancia y prestigio. ¿Por qué manera podemos sacrificar a nuestros hijos por entender mal lo que Dios tiene que hagamos? ¿Por qué manera podemos los conceptos que están en boga en nuestro mundo distorsionados nuestra adoración? Después de la victoria espectacular de Jefté, la tribu de Efraín repitió la misma actitud que había mostrado con Gedeón, aunque ahora incluso una amenaza. Jefté no podía con el espíritu conciliatorio de Gedeón, sino que él mismo empleó contra los amoabitas, refutó su acusación y luego los venció en batalla. El insulto de los efreteos inflamó las pasiones de los galitas a tal grado que no se contentaron con expulsarlos de su territorio, sino que mataron casi todos uno por uno, como ganado que va al matadero. Dios no menciona ni una sola vez el retrato de esta lamentable guerra. ¿Qué influencia pagana ves en la conducta de la tribu de Efraín en este episodio? ¿Qué influencia pagana se ve en la de Jefté y los galainitas? ¿Cómo se manifiesta esto en el mundo y en usted? ¿Qué peligro de usar lenguaje abusivo se nota en este episodio? ¿Cómo ha visto usted este peligro en su propia experiencia? Ahora pasamos a 5 jueces que fueron menores después de la historia de Jefté. Tola, 10 del 1 al 2, Jair, 10 del 3 al 5, Isán, 12 del 8 al 10, Elón, 12 a 11 y Abadón. Son llamados jueces menores porque los informes sobre ellos son escuetos. De hecho, son tan breves que nos preguntamos por qué los incluyeron en el libro de jueces. Una vez más, sea para que el número total de jueces que aparece en el libro sea 12, este número sugiere que ellos y su conducta representan a Israel. Tola fue un libertador, pero Jair, Isaac y Abón parecen haber gobernado durante épocas de paz y de prosperidad. 10:4, 12:9 al 14. El número de sus hijos resalta la tragedia de Jefté, que no tuvo descendencia y cuya historia está enmarcada por la de ellos. El autor específicamente menciona los 30 hijas y las 30 nueras de Isaac, el juez que sigue a Jefté. Aparte de estos dos, el libro no menciona las hijas de ningún otro juez. Dios no se menciona en estos párrafos. Esto tal vez sugiere que los jueces menores no dependieron mucho de él. Con esta posibilidad recuerda el hecho de que Isaac casó a sus hijas con jóvenes de otro pueblo, seguramente para concentrar alianzas políticas. Los jueces menores, primero, completan el número de 12 jueces. Segundo, el gran número de los hijos que tuvieron resalta la tragedia de Jefté. Tercero, uno fue libertador. Cuarto, 3 fueron prósperos. Quinto, uno casó a sus hijos con paganos. 6, Dios no se menciona en estas historias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos das a través de los jueces, porque nos demuestran, mi Dios eterno, misericordioso, Señor, que debemos ser justos contigo, seguir tus caminos, no abandonar, Padre Celestial, tus caminos,
porque, oh Dios eterno, Señor, porque tú nos disciplinas, Padre Celestial, para que volvamos a ti. Espíritu Santo, ayúdanos, bendícenos y guíanos. Que tu presencia y tu misericordia nunca nos dejen. Que tu presencia, tu misericordia y tu amor siempre nos acompañen. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.